buenas tardes. Hoy nos encontramos en Noti Retro, el noticiero que hace hasta lo imposible para traer la información hasta sus casas. Titulares. En el día de hoy tendremos una invitada especial, una pionera del trabajo social, Octavia Gil, y para saber más acerca de ella está con nosotros nuestro presentador, Jonathan Arias. Desde el estudio nos encontramos con la periodista Ingrid Cante, que está con la invitada y pionera Octavia Gil y tendrá algunas de nuestras inquietudes acerca de su trabajo. Por otro lado, nuestra presentadora Daniela Pinto nos trae una información acerca de la rehabilitación y el desarrollo que realizó nuestra invitada especial. ¿Y por qué no desde las calles saber las inquietudes y opiniones que tienen las personas acerca de esta pionera que radicó en el trabajo social? Y para ello está con nosotros nuestra periodista Ingrid Cante. También les hablaré de la profesión privada y voluntaria de Octavia Gil. Y para saber más acerca de la necesidad de espacio y juego organizado, nos comentará nuestro compañero de estudio Jonathan Arias desde el estudio, quien nos abrirá paso con esta información. Y para concluir el programa de hoy, nuestra invitada especial dará algunas palabras de cierre del programa. Y entonces hoy paso a nuestro compañero de estudio Jonathan Arias. Jonathan Arias, ¿cómo se encuentra? ¿Qué nos puede comentar acerca de la invitada de hoy? Muy buenas tardes, mi apreciada Dexa y teleaudiencia. Para mí es un gusto contarles un poco sobre la vida de este gran personaje precursora del trabajo social, que nace en Londres en el año de 1838. Octavia Hills, influenciada por su padre, un gran hombre de negocios, y por su madre, una gran reformadora de las teorías de la educación, va a formar el temple, el carácter, la audacia y la valentía que va a tener esta mujer para poder crear un hito en la sociedad de aquella época. También es importante resaltar que su abuelo, un gran hombre de la medicina, un médico interesado por el bienestar social y humano de los más pobres y desamparados, hará que Octavia Hills, a lo largo de su formación personal e incluso profesional, ella no tuvo grandes estudios, pero como ser humano va a ser una mujer decidida y arriesgada, va a tomar decisiones en su vida, tanto así que a los 23 años ella decide irse a vivir sola a un barrio en Londres. Pero esa parte se lo voy a dejar a mi compañera Ingrid, que va a estar en vivo y en directo con Octavia Hills, compartiéndonos un poco de su experiencia. Adelante Ingrid, cuéntanos cómo te ha ido con esa entrevista a Octavia Hills. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con una de las grandes representantes del trabajo social, Octavia Gil. Cuéntanos, Octavia, ¿cómo te encuentras la tarde de hoy? Gracias por esta invitación al noticiero. Es un placer para mí poder acompañarlos en este espacio. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuándo naciste? ¿En dónde naciste? ¿Tus padres? ¿Tienes hermanos? Nací en Wishbeck, Inglaterra, en el seno de una familia tradicional. Ahora cuéntanos un poco de tus padres. ¿A qué se dedican? Mi padre era un hombre de negocios, un hombre interesado en las reformas municipales. Mi madre, una maestra que fue muy conocida por sus teorías de la educación. Ella, la señora Caroline, y mi padre, el señor Will. Así eran conocidos. Bueno, ahora que ya nos hablaste un poco de tus padres, de tu familia, cuéntanos de ti. ¿Qué trabajos has desempeñado? Mi vida ha girado en torno a aquellos que lo necesitan. Desde mis 14 años inicié una bonita labor haciendo una pequeña vigilancia en fábricas de juguetes. Para mí era muy importante que los niños disfrutaran de unos buenos elementos. Cuando cumplí mis 18 años, decidí emprender mi labor como maestra de trabajadores. A los 23 años, convertí mi casa en un colegio para mujeres y niños. Esto ha sido mi labor desde muy temprana edad, velar por aquellos que no tienen voz. Bueno, en base a los trabajos que tú has estado, ¿qué obras sociales has realizado? Dentro de las obras con mayor importancia que he podido realizar es la de reformar las casas grandes en Londres para construir pequeños hogares a los trabajadores. De igual manera, construir una especie de club detrás de mi casa, con el ánimo de realizar actividades para los niños, mujeres y los adultos mayores. ¿Por qué te interesa trabajar con las personas de bajos recursos? Siempre ha sido importante para mí que las personas tengan un lugar en donde vivir, pero no solamente en donde vivir. Ese lugar debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Buenos muros, buena ventilación, porque esto hace parte de la dignidad humana.
porque el ser humano no debe vivir en la pobreza, ni en el mugre, ni en la suciedad. El ser humano debe tener un lugar digno, un lugar confortable en el cual pueda descansar. ¿Por qué es tan importante para ti dignificar la vivienda de estas personas? Una de las obras más importantes que he logrado construir ha sido en base a mi experiencia, en base a cada uno de los procesos que he llevado con el fin único y específico de dignificar la vivienda. Quizás el sistema GIL de viviendas ha sido el más importante de mis trabajos. Muy buenas tardes, Ingrid. Muy buenas tardes, televidentes NotiRetro. Ingrid, muchas gracias por tan espectacular entrevista a esta importante pionera como lo es Octavia Gil. Recordemos que a diferencia de varios de sus contemporáneos o colegas involucrados en la reforma de la vivienda, Octavia Gil tuvo un gran interés en las soluciones locales, en la remodelación y mejora de las propiedades existentes. Ella hizo hincapié en ampliar el número de habitaciones disponibles para las familias, mejorar las condiciones sanitarias, redecorar y mejorar las condiciones generales de los edificios. Un ejemplo claro de esto es mediante la limpieza periódica, como lo proponía. Si bien a veces Octavia se presenta como un defensor de la vivienda en bloque, realmente solo los aceptó en la medida que existían y que era parte de lo que era posible en un área urbana, como lo era en Londres, su ciudad de origen. Sin embargo, fue profundamente crítica con el diseño de estas edificaciones, las limitaciones que tenían, la experiencia de las personas en este tipo de vivienda. Para profundizar más en el tema de los aportes de Octavia Gil, vamos a preguntarle a los ciudadanos si tienen conocimiento alguno de ellos. Vamos nuevamente con nuestra querida Ingrid. Adelante, Ingrid. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con Paula Roa, una de las investigadoras sobre la vida de Octavia Gil. Muy buenas tardes, Ingrid, a todos en el estudio y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo fue el desarrollo de la intervención de Octavia Gil en los suburbios de Londres? Como lo habíamos hablado anteriormente, este sistema GIL de viviendas consistía en reformar las grandes casas de Londres, convirtiéndolas en pequeñas viviendas para los trabajadores. Pero no solamente se basó en suplir esta necesidad básica, sino que también buscaba que esta ayuda se brindara de manera integral y no se tomara como una limosna. Hay que tener en cuenta que uno de los dichos o frases que caracteriza a Octavia Gil es el de no limosnas, sino un amigo. ¿Usted cuál cree que es el ideal de Octavia con las visitas semanales y el cobro de alquileres? Son muchos los ideales que motivaron a Octavia a realizar esta gran obra. Sin embargo, podemos resaltar que el promover las relaciones felices y naturales de los vecinos, como el conocimiento mutuo, la ayuda mutua, era muy importante para ella. También propiciar condiciones óptimas para que las casas fuesen habitadas. Recordarles a los habitantes cuáles eran los compromisos que ellos adquirían al poder ingresar a este sistema de las casas GIL. Las responsabilidades que adquirían obviamente eran con el entorno y con la sociedad. Y por último, también era importante las visitas que ella realizaba semanalmente para dar asesoría y solución a los problemas que se presentaban, ya fueran de manera individual o colectiva. ¿En qué consistía el sistema GIL de viviendas? Bueno, para darle respuesta a tu pregunta, debemos tomar en cuenta que el contexto de esta situación era que el ordenamiento del territorio urbano se encontraba dividido entre los grandes espacios para la clase adinerada y los hacinamientos para las familias pobres. Entonces esto llevó a Octavia a encontrarse en el problema de las viviendas de los barrios marginados de Londres con el motivo de buscar una distribución mucho más equitativa de la tierra. Gracias a ustedes por dar a conocer el trabajo de Octavia Gil, que ha sido de base fundamental para la labor de los trabajadores sociales.
Gracias, Ingrid. Y bueno, continuamos hablando de esta invitada especial, Octavia Gil, y vamos con el tema de provisión privada y voluntaria. Hay que resaltar que la cuestión de subsidio no estaba dentro de los términos de esta pionera de trabajo social. Por eso iba en contra de este proveedor de vivienda, Consicons, quienes tenían muchos proyectos de iniciativas de vivienda, de hoteles, de porcentajes grandes acerca de la administración de vivienda, una vivienda digna, quienes asignaban esta pionera del trabajo social, pero ella creció en el individualismo y no quería esos términos de estatal ni local. Muchos proyectos de interés local le pasaron a esta pionera, pero ella no los quiso aceptar, por ello los hizo de manera privada e individual, pero no fueron gratamente concertados, es decir, muchos proyectos de vivienda por parte de ella no fueron aceptados y fueron mal construidos, así que este término de vivienda no se le pudo asignar a esta pionera de trabajo social. Sí se puede decir que se habló de este término de vivienda digna, pero no fueron construidos y no fueron ejercitados por parte de ella. Y doy paso a mi compañero Jonathan Arias. Jonathan, tiene la palabra. Muchas gracias, mi estimada Texa. Es importante que recalquemos también la necesidad del espacio y del juego organizado como factores primordiales en la gran obra de Octavia Hills. En un espacio creado en la parte trasera de su casa, Octavia impartía clases de arte, de literatura, de lectura y de escritura e incluso de gramática, que permitían que los niños, no solamente a través de la enseñanza de diversas artes, fomentar la sana convivencia, fomentar valores, sino que también además se les diera a ellos una autoconfianza que les permitiera luego desenvolverse socialmente en cualquier contexto. Para Noti Retro, informa Jonathan Arias. Para concluir esta pequeña entrevista, debo decir que la vida de Octavia Hill fue una vida llena de servicio, una mujer que entregó su vida plena y completa a aquel que necesitaba. Su experiencia con los cristianos socialistas le permitió conocer un poco más allá aquello que no podía ver desde su hogar. Una mujer que se untó de pueblo, una mujer que quiso dignificar la vida de cada una de las personas, una mujer para la que fue importante que el trabajador tuviera las condiciones dignas para poder laborar y para poder vivir. Una mujer que creyó que la familia era el principio de toda sociedad, una mujer para la cual fue importante el lugar en el que se desarrollaba el ser humano, el lugar físico en el cual podía llevar a cabo su vida, un hogar, una familia y su desarrollo personal. La vivienda, quizás uno de los parámetros más importantes para Octavia Hill. La vivienda era tan importante como la misma comida. La vivienda era tan importante que podía dignificar la vida del ser humano. Octavia Hill, una mujer entregada al servicio, a la caridad y al desarrollo social. Un ejemplo de pionera en el trabajo social.